Buenas, con este vídeo empezamos una miniserie sobre las victorias de Anatoly Karpov contra Garry Kasparov en el Campeonato Mundial de Ajedrez celebrado el año 1990. Las 12 primeras partidas del match se disputaron en la ciudad estadounidense de Nueva York, mientras que las 12 últimas partidas tuvieron lugar en la ciudad francesa de Lyon. Este fue el quinto y último duelo por el título mundial de ajedrez entre estos dos titanes de las 64 casillas. Si quieren ver las partidas de los matches precedentes, les comparto las listas de reproducción en la descripción del vídeo. Como no podía ser de otra forma, este duelo entre Karpov y Kasparov no estuvo exento de su pertinente dosis de polémica. A pesar de que la Unión Soviética se disolvió un año después de celebrarse este match, la fractura política en dicho territorio estaba en el orden del día. Prueba de ello fue que Kasparov quería jugar con la bandera rusa tricolor, blanca, azul y roja, mientras que Karpov quería jugar bajo la bandera soviética, con la hoz y el martillo. Una vez más, estos dos genios del ajedrez discrepaban tanto fuera como dentro del tablero. Hecha esta pequeña introducción, centrémonos en la situación del match. Nos encontramos en la ronda 7, momento en el cual Kasparov lideraba el marcador con una victoria de ventaja. Sin embargo, fue en esta precisa partida donde el propio Kasparov cometió, según él mismo, el peor error de su carrera ajedrecística. Karpov llevaba las piezas blancas y abrió con peón de 4, la apertura habitual del duodécimo campeón mundial en esta etapa de su carrera. Kasparov respondió con la jugada flexible caballo F6, controlando la casilla E4, peón C4, ganando espacio en el centro, y peón G6, preparando el fianchetto del flanco de rey. Ahora Karpov eligió caballo C3, que es una clara invitación a entrar en la defensa Grunfeld, tras el hipotético movimiento peón D5. En esta ocasión, Kasparov optó por la jugada alfil G7, permitiendo a las blancas jugar peón E4, hecho que planteó la defensa india de rey. A pesar de que Karpov dispone de un centro imponente, con los peones en las casillas C4, D4 y E4, las negras disponen de varias formas para presionar dicho muro de peones. La apertura se desarrolló de forma estándar, con peón D6 preparando la ruptura peón E5 o peón C5. Caballo F3, enroque corto, alfil E2 y peón E5, movimiento emblemático de la defensa india de rey. Las negras contraatacan en el centro y aprovechan que el peón en la casilla D4 no puede ser defendido por ningún peón. Karpov siguió con el movimiento natural alfil E3 y Kasparov contestó con la jugada secundaria caballo A6. Este movimiento busca llevar el caballo a la casilla B4 o C5, dependiendo de cómo jueguen las blancas. Karpov se enrocó en corto y Kasparov atacó el alfil de casillas negras con caballo G4. Por regla general, las blancas deben conservar el alfil de casillas negras para poder neutralizar el alfil enemigo en la casilla G7. Por este motivo, Karpov jugó a alfil G5, atacando la dama, y peón F6, atacando el alfil. Ahora las blancas podrían retirar su alfil a la casilla H4, aunque dicha elección conllevaría cierto riesgo. El alfil en la casilla H4 podría quedarse desubicado y aislado de la acción en el centro del tablero. Por lo tanto, Karpov eligió el movimiento más prudente, alfil C1. A pesar de que el alfil ha vuelto a su casilla inicial, las blancas han forzado el movimiento peón F6, y como es bien sabido en ajedrez, los peones no pueden mover hacia atrás. Asimismo, Karpov jugará peón H3, expulsando el caballo y rehabilitando el acceso a la casilla E3 para su alfil. Después de alfil C1, el encuentro continuó con rey H8, movimiento de profilaxis frente a temas tácticos en la diagonal blanca, peón H3 expulsando el caballo y caballo H6. En este momento, la jugada directa alfil E3 incitaría a las negras a jugar peón F5, buscando ganar un tiempo al alfil con la expansión peón F4. Por este motivo, Karpov primero jugó peón D por E5
preguntando a las negras cómo van a capturar el peón en la casilla E5. La opción con peón D por E5 llevaría a un cambio de damas, tras dama por D8, torre por D8 y las blancas tendrían un juego cómodo con alfil E3 y torre F D1. Podríamos afirmar que la posición resultante sería más karpoviana que kaspariana, y por este motivo Kasparov eligió la otra ruptura, con peón F por E5. Las negras debilitan el control de la casilla G5, pero a cambio mantienen las damas en el tablero y abren la columna F para su torre. La partida siguió con alfil E3, caballo F7 reciclando la pieza y aumentando el control de la casilla G5, dama D2 conectando las torres y caballo C5. Kasparov ha mejorado la posición de sus dos caballos. Fíjense que el caballo en la casilla C5 presiona el peón en la casilla E4 y además busca maniobrar en un futuro a la casilla E6, D4 o F4. Podríamos decir que la fase de apertura ha terminado y ahora las blancas deben elegir qué plan quieren seguir en el medio juego. Una opción obvia sería jugar peón B4, expulsando el caballo a la casilla E6 y preparando la ruptura peón C5, debilitando el peón en la casilla D6. En contrapartida, el caballo de las negras podría encontrar mejores pastos desde la casilla E6 a puestos avanzados como D4 o F4. Así pues, Karpov optó por una jugada menos habitual pero muy acertada. Caballo G5. Las blancas buscan intercambiar un par de caballos en el flanco de rey y disminuir así la fuerza ofensiva de las negras en dicho sector del tablero. Teniendo en cuenta que Kasparov era un jugador temido por su fuerza ofensiva, esta política de juego estaba muy bien justificada. Además, Karbov quiere intercambiar su alfil de casillas blancas, que se encuentra restringido por los peones en las casillas C4 y E4, mediante la maniobra alfil G4. El propio Kasparov comenta en su libro sobre este match que tras la jugada caballo G5, su pie empezó a percutir suavemente contra el suelo, como una muestra involuntaria de incomodidad. El encuentro continuó con caballo por G5, alfil por G5 y alfil F6, buscando intercambiar el alfil malo de las negras. Fíjense que una vez la tensión entre los peones en las casillas E5 y D4 ha sido resuelta, el alfil de casillas negras se encuentra atascado tras su propia cadena de peones. Por lo tanto, Karpov evitó intercambiar la peor pieza de Kasparov y jugó alfil E3. Kasparov maniobró su caballo a la casilla E6 y las blancas siguieron con alfil G4, completando el plan de intercambiar su alfil malo. Ahora las negras podrían haber jugado caballo D4 y tras alfil por C8 y torre por C8 tratar de defender esa posición donde las blancas tendrían una ventaja cómoda. No obstante, Kasparov prefirió jugar una opción más ambiciosa y a la vez más arriesgada. Peón H5. Las negras mantienen cierto dinamismo en el flanco de rey y dejan la puerta abierta a jugar peón G5 y peón H4 en un futuro. Tras peón H5, alfil por E6, alfil por E6 y caballo D5, las blancas aposentan un poderoso corcel en el centro del tablero, hecho que compensa la falta de la pareja de alfiles. Después de caballo D5, Kasparov respondió con alfil H4, despejando la columna F y manteniendo la casilla G5 controlada. La partida siguió con torre C1, rey H7 mejorando el monarca, torre C3 insinuando con un pase por tercera fila y torre F7 sobreprotegiendo el peón sensible en la casilla C7 y despejando la octava fila. Karpov optó por el movimiento tranquilo peón B3, aunque un plan más activo hubiese sido jugar torre D3 y peón C5, tratando de crear un peón retrasado en la casilla D6. Bien, tras peón B3 la partida continuó con peón C6 expulsando el caballo, caballo B4 y torre D7. Con la jugada anterior peón C6, el peón en la casilla D6 había quedado débil,
Sin embargo, Kasparov ha reaccionado de forma excelente, llevando su torre a la casilla de 7 para preparar la ruptura peón de 5 y liberar así su posición. De hecho, las negras están cerca de igualar la partida, ya que si se abre el centro con la jugada peón de 5, la fuerza de la pareja de alfiles va a ser un factor determinante. Por lo tanto, las blancas van a preparar la ruptura peón f4 con el fin de dificultar la ruptura de las negras. Antes de lanzarse con el movimiento peón f4, Karpov jugó torre c1. En este momento las dos mejores jugadas de la posición son dama a5 y alfil f6. Kasparov eligió la segunda jugada, moviendo su alfil, aunque el movimiento de dama también era interesante. Después de alfil f6 la partida siguió con peón f4 y ahora las negras jugaron el mejor movimiento, peón e por f4. Vale la pena mencionar que la ruptura temática de la posición, peón d5, sería ligeramente inferior a peón e por f4, debido a que el centro de las negras estaría bajo presión. Veamos rápidamente la variante con peón d5, ya que es una jugada clave en las estructuras de peones tipo Maroczy. Tras el hipotético avance de peón seguiría peón e por d5, peón e por f4, ganando un tiempo el alfil, torre por f4, peón c por d5 y peón c por d5. Ahora las negras querrían jugar alfil por d5, recuperando el peón. Sin embargo, alfil por d5 perdería material tras torre por f6, dama por f6 y caballo por d5, llegando a una posición favorable de dos piezas menores contra una torre. Además, se amenazaría el jaque descubierto del caballo blanco en la casilla f6. Por lo tanto, tras peón c por d5, las negras tendrían que jugar alfil g8 y aguardar un mejor momento para capturar el peón de déficit. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras peón f4. Acabamos de ver que la variante con peón d5 era posible, pero Kasparov optó por la mejor respuesta, peón e por f4. Ahora, tanto la captura con alfil por f4 como con torre por f4 mantenían una ligera ventaja blanca. Karpov acabó eligiendo a alfil por f4, que mantiene la lucha por las casillas negras centrales. Podríamos decir que hemos llegado al momento crítico de la partida. Como pueden observar, el módulo de ajedrez da varias opciones para mantener la igualdad de la posición. La primera opción del módulo es la jugada peón g5, un movimiento algo difícil de hacer ya que debilita al monarca de las negras. La idea de esta jugada sería continuar con la expansión peón g4 y peón h4, aunque dicho plan requeriría de nervios de acero. Las negras disponían de otras alternativas, como la jugada temática peón d5. En esta ocasión la ruptura natural sería mejor que en la variante anterior. Veamos rápidamente qué pasaría tras esta hipotética jugada. El juego podría haber seguido con peón e por d5, peón c por d5, peón c por d5 y ahora alfil por d5 sí sería posible, porque no habría torre por f6 desviando la dama de las negras. Por lo tanto, tras alfil por d5, caballo por d5 y torre por d5, la posición estaría igualada. Bien, una vez hemos visto esta variante clave, volvamos a la partida atrás a alfil por f4. En la posición actual, Kasparov jugó dama a5, que es un error táctico muy grave. El propio Kasparov comenta lo siguiente en su libro. Un gran maestro no debería hacer este tipo de movimientos, ni en una partida rápida. Posiblemente tenía una imagen residual del tablero dos jugadas atrás, cuando el alfil estaba en la casilla h4 en vez de la casilla f6. Así pues, ¿sabrían encontrar qué jugada eligió Karpov para castigar el movimiento dama 5 de su rival? La respuesta es caballo de 5. Este tema táctico es reminiscente de la variante siciliana, donde el caballo blanco normalmente realiza dicho salto desde la casilla c3. La idea de este movimiento reside en que las blancas lanzan un ataque descubierto a la dama enemiga, y a la vez el caballo ataca el alfil vulnerable en la casilla f6. En la partida, Kasparov respondió con dama c5 jaque, pero creo que es fundamental comentar
¿Por qué las respuestas obvias de la posición no funcionan? Por ejemplo, si dama por d2 seguiría alfil por f6 jaque intermedio, o también llamado Zwischenschach en alemán, rey g7 y alfil por d2 recapturando la dama y protegiendo el caballo en la casilla f6. Tras este barullo táctico, las blancas se quedarían con un caballo adicional. Otro ejemplo, si dama de 8, entonces caballo por f6 jaque, dama por f6 y alfil por d6 ganaría un peón y un tiempo a la dama enemiga. Kasparov optó por dama c5 jaque, que a pesar de solucionar el problema del ataque a la dama, las blancas siguen gozando de una ventaja prácticamente decisiva. La mejor respuesta de la posición era alfil e3, pero entonces Karpov tendría que haber anticipado las complicaciones que hubiesen surgido de la respuesta alfil g5, aumentando la presión en la clavada. Por este motivo, el 12º campeón mundial optó por la segunda mejor jugada de la posición, rey h1. Ahora las negras deben decidir cómo lidiar con la amenaza caballo por f6. En la partida Kasparov eligió a alfil por e5, que era el mal menor. La alternativa peón c por d5 no funcionaría, por peón c por d5 atacando la dama, dama d4 y peón d por e6. Las blancas tendrían un peón pasado peligroso, ganarían un tiempo a la torre y el alfil en la casilla f6 seguiría siendo vulnerable tácticamente en la columna abierta f. Veamos ahora con más detalle la otra alternativa de la posición, alfil g7. En este caso, las blancas aprovecharían la mala ubicación de la dama enemiga con alfil e3, dama a3, jugada única para mantener la dama, caballo f6 jaque, alfil por f6 y torre por f6. La evaluación de la posición sería de ventaja decisiva para las blancas, pero ¿por qué si el balance de material es el mismo? La respuesta se hallaría en la seguridad del monarca de las negras, en una posición de alfiles de distinto color, con piezas pesadas en el tablero y con una dama a años luz del flanco de rey, dejaría a las blancas con una iniciativa irresistible. Por ejemplo, tras torre por f6 atacando el alfil, torre 8 defendiéndolo, torre cf1, peón b6 con la idea de devolver la dama a la defensa vía la casilla a5, alfil d4, dama a5 ofreciendo un cambio de damas y dama f4, rechazándolo y siguiendo con el ataque. Las blancas están jugando virtualmente con una dama y un alfil de más. Veamos una bonita secuencia de jaque mate. Si alfil g8 seguiría torre por g6, rey por g6, dama f6 jaque, rey h7, dama h8 jaque, rey g6, torre f6 jaque, rey g5, dama h6 jaque, rey h4 y alfil f2 jaque mate. Como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. En posiciones de alfiles de distinto color y damas en el tablero, la seguridad del rey es, si cabe, más primordial. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida atrás rey h1. Acabamos de ver que las jugadas alfil g7 y peón c por d5 no funcionaban, hecho que forzó a Kasparov a jugar alfil por d5. La partida siguió con peón c por d5, dama d4 buscando llegar a un final, peón d por c6, peón b por c6 y torre por c6, ganando un peón. Ahora si dama por e4 seguiría torre por e6, manteniendo el peón de ventaja y con una coordinación de piezas superior al de las negras. Por lo tanto, Kasparov optó por torre 8 y torre c4, defendiendo el peón en la casilla e4 y forzando un cambio de damas tras dama por d2 y alfil por d2. Después de un medio juego turbulento, las blancas han emergido en un final con un peón adicional en el flanco de dama y con un rey más seguro. Fíjense que la séptima fila de las negras está expuesta debido a la falta de un peón en la casilla f7. En cambio, la segunda fila de las blancas se encuentra mucho más segura gracias a la presencia de un peón en la casilla g2. Bien, tras alfil por e2 el encuentro continuó con alfil e5 saliendo del ataque de la torre,
alfil E3 centralizando la pieza menor y alfil G3 buscando molestar el monarca de las blancas. No obstante, Karpov reacciona de forma precisa con el movimiento torre F3 con la idea de tras peón H4 jugar a alfil F2, forzando el cambio de alfiles con alfil por F2 y torre por F2. Las negras contraatacaron con torre de E7 presionando el peón en la casilla E4 y Karpov contestó con la buena jugada torre F4, poniendo en evidencia que el peón en la casilla H4 es una debilidad. Kasparov forzó el cambio de un par de peones y torres con peón G5, torre F6, torre por E4, torre por E4, torre por E4 y torre por D6. Ahora las negras querrían jugar torre 2 y presionar la segunda fila de las blancas, pero la respuesta torre de 7 jaque ganaría el peón en la casilla A7, defendería el peón en la casilla A2 y dejaría a las blancas con dos peones pasados conectados. Esta pequeña variante demuestra el potencial efecto devastador que conlleva la falta de peones en la séptima fila. La partida acabó con torre E7 cubriendo la séptima fila, torre A6 fijando el peón débil de las negras, rey G7 y rey G1. En este momento Kasparov se rindió, ya que el final de torres está completamente perdido. A título de ejemplo, veamos una variante de cómo podía haber seguido el encuentro. Tras rey G1 podría continuar torre F7, cortando el rey de Karpov y peón G3 con la idea de activar el rey y atacar los peones expuestos de las negras. Si peón H por G3 seguiría rey G2, rey por G3 y rey G4, presionando el peón en la casilla G5. Otra opción sería esperar, con rey F8, peón G por H4, creando una debilidad en la casilla H4, peón G por H4 y torre A4. La torre atacaría los peones débiles de las negras y al mismo tiempo defendería la mayoría de peones del flanco de dama. Por ejemplo, si torre H7, entonces las blancas podrían progresar con la maniobra rey F2, rey F3, rey F4 y rey G5, ganando el peón en la casilla H4. Por lo tanto, este final con un peón adicional en la casilla B3, una torre blanca mucho más activa y el rey de Karpov con buenas perspectivas de actividad serían factores decisivos. En conclusión, en este vídeo hemos visto la primera victoria de Anatoly Karpov contra Garry Kasparov en el quinto match por el título mundial celebrado el año 1990. Karpov supo crear un medio juego incómodo para las negras, impidiendo que Kasparov pudiese desarrollar una actividad amenazante en el flanco de rey. Fruto de la tensión del medio juego, las negras cometieron un error táctico que permitió a Karpov hacerse con una ventaja decisiva. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.